Hola, hoy les traigo palabra de bendición y no de maldición. Hoy vamos a ver qué es la mayor adoración para con Dios. Porque para muchas personas puede ser la alabanza, pero en verdad la alabanza es la mayor adoración para con Dios. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Dice, vamos a leer, dice, la mayor adoración a Dios es la obediencia. Y la obediencia es la mayor alabanza que uno le puede ofrecer al Todopoderoso. Lo dejó bien claro en el libro de Juan 14:15. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que ama al Señor respeta la palabra de Dios y trata de vivirlo lo mejor que puede. ¿Por qué digo esto? Porque Satanás no nos deja vivir en paz después de que aceptamos al Señor o cuando estamos tratando de empezar a amar a Dios, es cuando se pone enojado, porque está perdiendo uno que lo va a acompañar en el lago de fuego. Y eso le molesta demasiado. Todo aquel que ya empezó a platicar con su familia, su esposa, y que va a hacer un cambio, no que lo obliguen, él va a hacer un cambio de vida, ya no quiere vivir en el pecado, porque ya entendió que la verdadera vida está después de la muerte. Y el que no lo ha entendido, pues sigue viviendo, pecando, metiéndose donde la adoración y el placer al cuerpo es lo mejor que él hace, porque su libre albedrío dice que así es porque él quiere vivir así. Dios no nos robotizó como para que nosotros creamos en Él y lo amemos. No, Él no obliga a nadie. Él no obliga a nadie, tiene que ser voluntario. Hubieron dos hombres que cumplieron todo lo que el Señor les pidió. Uno fue el padre Abraham y el otro fue el Señor Jesús. Hubieron más, pero dos claves, el padre Abraham y el Señor Jesús. Y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. En Juan 14:15 al 17, el 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El consolador que vino después de la muerte del Señor Jesús es para siempre. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. El padre Abraham fue un gran hombre que obedeció a Dios, Padre Todopoderoso, y no dudó cuando Dios le dijo que saliera de su pueblo natal. En Génesis 12:1-7 dice, pero Dios
había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como el Señor le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron, y pasó Abraham aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra, y apareció Dios a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar, el Todopoderoso, quien le había aparecido. El padre Abraham caminó con la fe de Dios, porque él no dudó en ningún momento de todo lo que Dios le pidió que hiciese. Hasta le pidió que ofreciera a su hijo en holocausto, siendo que era su único hijo con su mujer Sara. Y esa alabanza no cualquier hombre se atrevería a llevar a cabo esa gran obediencia. Y lo vamos a ver en Génesis 22, del 1 al 18. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalborado su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y fue en lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Adoraremos. Y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dijo Isaac. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Dios le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero
y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Dios proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Dios será provisto. Y llamó el ángel de Dios a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Dios, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Quién como el padre Abraham? Teniendo su único hijo, Dios se lo pidió y no rehusó en dárselo. Pero tenía tanta fe que Dios iba a proveer un carnero. Pero no cualquiera tiene esa fe. Y esa fe no es nuestra. Esa viene de parte de Dios. Es lo que debemos entender y comprender. Porque todos los que no creen en el Espíritu de Dios y no adoran a Dios en espíritu, porque es necesario que ellos tengan una imagen. Y si no tienen una imagen, no se sienten convencidos de que pueden pedir y se les dará. A fuerza se tienen que arrodillar delante de una imagen. Pero la fe que el padre Abraham tenía era, vamos a decirlo así, genuina. Porque Dios proveyó esa fe. Y esa fe fue auténtica. Necesitó de personas que obedecieran. El Señor, cuando elegía a un hombre, era porque le iba a servir. Y servía. Ahora no. Se apuntan solitos. Yo soy pastor, yo soy papa, dice. Yo soy el representante de Jesucristo en la tierra, dice el mortal. Y todos le creen. Su libre albedrío, así lo manejan. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, tanto fue la obediencia del padre Abraham que le creyó en todo a Dios, y es por eso que toda la descendencia parte desde Abraham, porque a él fue la promesa, y el que lo prometió no es hombre, ni hijo de hombre como para que se arrepienta, porque el Señor juró por la obediencia de Abraham. Gálatas 3, del 6 al 29, dice así. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, por fe, no por ver, por fe, por creer en la palabra de Dios, lo que dejaron escrito los profetas y los apóstoles, porque lo creemos, esa es fe, no por lo que vemos. Dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el padre Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición,
pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Si las haces, la justicia de la ley te edifica. Pero el único que cumplió toda la ley fue el Señor Jesús. Y habiendo cumplido toda la ley, siendo inocente, porque no se le encontró ninguna transgresión, ninguna arruga, dice la palabra, de pecado, fue colgado en un madero. Y siendo colgado en un madero, Él todo lo convirtió en maldición para que se llevara todos nuestros pecados. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Por el creer, por la fe vivirá. Por el oír. Y ya no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos, dice el apóstol. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo Jesús. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecho la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Pongan atención aquí donde dice: y el mediador no lo es de uno solo. Los católicos tienen su papa, y para ellos el único es el papa. Dicen que es el único mediador entre Dios y los hombres. Pero todos los que tenemos fe, los que creemos por la fe, esa promesa es para nosotros también. El mediador no lo es de uno solo, sino que para todos aquellos que tienen fe. Por eso, el padre Abraham será padre de naciones. Naciones. Pero Dios es uno. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe
que se iba a revelar. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo tutor. El pueblo que salió de Egipto estaba bajo ayo, estaba bajo tutor, y el tutor era Moisés. Ahora ya no. Tenemos pase directo por el único sacerdote. Tenemos pase directo al lugar santísimo. Ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo tutor. Ahora, por Cristo, que nos redimió y nos hizo hijos de Dios, pero en Cristo Jesús. No directos, en Cristo Jesús. Todos, ahora imagínate todos los que mueran sin Cristo. Vamos a seguir leyendo. Porque el Señor Jesús murió por todos los hombres, sin excepción de persona. Él pagó en la cruz como aval de esa deuda que ningún hombre podía pagar. Y Él, siendo limpio, sin mancha, de ninguna transgresión, fue colgado en un madero y derramó su sangre y entregó su vida por todos nosotros, porque el Padre lo envió al mundo para salvar al mundo. Cuando el Señor Jesús estaba colgado en el madero, dijo varias palabras, 7 palabras precisas. Solo te voy a decir una. Te lo voy a leer en Juan 19, del 28 al 30. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, ya todo lo había hecho, ya había obedecido a Dios para cumplir la ley al pie de la letra. Dijo, para que la escritura se cumpliese, dijo, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en hisopo, se le acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, en otro lado dice que no lo tomó, lo escupió. Dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. El padre Abraham, el Señor le pidió a su hijo, pero Dios entregó a su hijo para un gran holocausto, para salvación y vida eterna a todos los seres humanos. Pero como tienen su libre albedrío, se jactan en borracheras, en prostitución, en adoración a imágenes, en obediencia a hombres, le besan la mano, se arrodillan delante de los hombres. El libre albedrío no lo estás haciendo para con Dios. Tu libre albedrío lo estás haciendo para Satanás. Estás entregando tu alma a Satanás con todos los deleites del mundo.
Y es lo que nosotros no debemos de hacer. Pero tu libre albedrío es responsabilidad tuya. Porque yo no te puedo obligar. Es tu decisión. Así es que estas dos personas fueron las que mejor obedecieron a Dios. Y esa es la verdadera alabanza para con Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, cumple mi palabra. Si me amáis, vive mi palabra. Pero no. Tengo libre albedrío. Hago lo que yo quiero con mi vida. La Escritura dice, ¿ignoráis que tú eres templo del Espíritu Santo? Y que el Espíritu Santo mora en ti, vive en ti, está en ti. Y el cuerpo es para el Espíritu y tú se lo das a una ramera, a tu comadre, a tu vecina, a tu compañera de trabajo. Y el cuerpo no es tuyo, el espíritu no es tuyo, el alma no es tuyo. Nosotros somos administradores de este cuerpo y de todo lo que tiene, porque vamos a entregar cuentas un día. Y ahí es donde nosotros vamos a pagar lo que hicimos en vida. Dios mandó a su Hijo para salvar al mundo. Juan 3, 16 al 18 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En vida, el que no cree en Jesucristo ya está condenado a ir a pasar su eternidad en el lago de fuego para purificación de su alma, donde hay gusanos que no se queman ni se terminan y que está lleno de demonios, porque el lago de fuego, la segunda muerte, fue creado para Satanás y toda su descendencia. Todo fue hecho por medio de él y para él. ¿Quién puede estorbar las cosas que el Señor Jesús hizo por su mero beneplácito? El hombre hace cosas como que si Dios necesitase de algo, y realmente todo lo que el hombre hace le es estorbo para con Dios. Primera de Corintios 1:16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Romanos 11:36, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué es lo que el hombre hace? Y cree que le está ayudando a Dios. Hechos 17, 27, 31 dice, para que busquen a Dios
si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos. Por eso estamos en Cristo. En Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a estatua de oro, a estatua de plata o de piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Porque dice, ¿con quién me compararéis? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto han establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Es el único Salvador del mundo. El Señor Jesús es el único Salvador del mundo. ¿Tú crees en tu religión? Si mueres sin Cristo, no existe el purgatorio. Es un invento de hombre. Cuando el Señor Jesús murió, dice la palabra que descendió a lo más profundo de la tierra y se llevó captiva la cautividad. Dios es Dios de vivo, no de muertos. ¿Y qué se llevó cautivo la cautividad? El paraíso del Padre Abraham. Se lo llevó a los cielos. Pregúntale a tu sacerdote. Pregúntale a tu pastor, a tu maestro, a tu evangelista. Hay apóstol. Pregúntale. ¿Por qué dice que cuando el Señor descendió, se llevó captiva la captividad? Dios de vivo, no de muertos. No hay novenario. Si mueres sin Cristo, no hay novenario. Menos 40 días. Imagínate el cabo de año. ¿Cómo podrás pedir perdón si ya no existes en este mundo? Ya no se puede. Donde todos entregaremos cuentas de cuando estábamos en el cuerpo. Ya muerto, no hay victoria. La victoria se logra en vida y la recompensa es después de la muerte. ¿Por qué? Porque 3 cosas prevalecen: la fe, la esperanza y el amor. Y la fe es creer, tener la convicción que lo que no vemos, lo veremos un día. Esa es la fe. La esperanza. Tenemos esa fe de esperanza que así como el Señor Jesús fue levantado de los muertos, así seremos nosotros levantados para victoria.
Todos seremos levantados en la primera muerte, pero habrá una segunda muerte. Los que son de Cristo, cristianos, no llenos de imágenes, no, solo cristianos, porque somos de Cristo. Pero los que no son de Cristo tienen un Cristo en imagen, tienen a Dios en imagen. San Pablo, San Pedro, San Judas. No eres de Cristo, porque eres de todos los santos que el Señor envió a predicar su palabra. Honras más a las criaturas que al verdadero Dios de la vida eterna. Arrepiéntete. Estás con vida. Tienes la oportunidad de arrepentirte. Buscar a Cristo, porque Él es el único Salvador para no ir al lago de fuego. Tú tienes tu libre albedrío. ¿Quieres seguir dedicándoselo a Satanás? Es cuestión tuya. Yo te invito a que te quites de ahí. Quítate de ahí, pueblo mío, dice el Señor. Quítate de ahí antes de que perezcas. Quítate de ahí antes de que mueras, porque ya muerto no vas a tener la oportunidad de arrepentirte, ni pedir perdón. Quítate de ahí, pueblo mío, dice. No, pero mi libre albedrío, pues. Dios nos bendiga, nos cuide, nos guarde y nos aleje de todas las malas tentaciones, de todo pecado, para que podamos ser salvos. Todo lo que les he dicho fue en nombre del Señor Jesús. Que así sea, así es tu voluntad. Nos vemos la próxima semana, si Dios nos presta vida. Y si no, pues ya estaremos para entregar cuentas. Dios los bendiga, los cuide, los guarde y los proteja. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Amén.